Buen día con todos y con todas. El día de hoy, continuando con el curso de biogeografía, vamos a hablar del tema denominado corología. Mi nombre es Maya Espinosa, soy docente titular de la Universidad Estatal Amazónica y les dejo aquí abajo mi correo electrónico y mi número de teléfono por si usted necesita comunicarse directamente con mi persona. Bien, el objetivo de esta clase pues es conocer los métodos básicos para el trazado y determinación de áreas de distribución. Entonces, como mencionamos, pues vamos a trabajar con estos métodos pues básicos, ¿no? Luego iremos conociendo pues otras formas de determinar las áreas de distribución. Bien, para ello pues hemos definido los siguientes contenidos. Vamos a empezar con una contextualización hablando de un poco de los aspectos de la definición y los aspectos históricos relacionados a este tema. Luego pues nosotros trabajaremos, daremos a conocer los métodos, estos métodos, el método criterial, el método aerográfico, de los cuales vamos a trabajar nosotros un ejercicio práctico en un vídeo que también les dejaré. Y luego también hablaremos o daremos a conocer el método cartográfico y los métodos digitales, que por el momento pues no vamos a trabajar un ejercicio, pero que luego cuando ya hablemos de factores actuales de distribución, muy probablemente los vamos a tener en cuenta. Bien, entonces la corología pues es una rama de la biogeografía que se encarga de, como dice aquí, inferir, ¿no? Y delimitar áreas de distribución geográfica. Obviamente, pues hay que aclarar que no todos los aspectos se pueden trabajar a través de la aerografía, porque no considera ni factores físicos ni factores bióticos, que son pues importantes dentro de lo que es la distribución geográfica, pero que nos ayudan, como dice ahí, a inferir de cierta manera cuál puede ser el área de distribución de una especie, ¿no? Distribución potencial. Bien, pues vamos a empezar un poco con las premisas y vamos a mencionar primero a pues uno de los actores más importantes dentro de lo que es la biología, y tenemos a Darwin. Y bueno, él mencionaba que eran los procesos evolutivos. Bueno, por aquí tenemos a Darwin. Entonces él mencionaba que eran los procesos evolutivos aquellos que eran responsables de la distribución de los organismos, y por eso se le conoció como un dispersionista, ¿no? Entonces, por otro lado está Croizat. Croizat de alguna manera cuestionó las ideas de Darwin y consideraba que los eventos geológicos que modelaron la corteza terrestre pues eran los responsables de los patrones de distribución de las especies. Para ello, entonces, Croizat desarrolló una metodología. Esta metodología era principalmente lo que se conoce como los trazos, track análisis o análisis de trazos, que permitía demostrar la existencia de relaciones de las biotas en los diferentes continentes, ¿no? Indicando que estos en algún momento estuvieron juntos, y que fue la separación de los continentes los que definieron obviamente la separación también de las especies. Bien, entonces aquí presentamos un ejemplo. A esto que se encuentra aquí se llama trazo individual, que no es más que la unión de coordenadas espaciales de una especie o un grupo de especies relacionadas. Estos trazos individuales pues nos van a dar luego la posibilidad de generar un trazo generalizado, como dice aquí, que va a definir las coincidencias de estas trazas individuales, y nos permitirán definir también o generar un criterio de homología espacial, ¿okay? Biogeográfica. Al final tendremos un nodo, ¿sí?,
que determinará el área que está determinado por el área de intersección entre dos o más trazas generalizadas. Vamos a empezar a hablar sobre los métodos para la determinación de áreas de distribución geográfica y para ello vamos a empezar con el método criterial, que no es otra cosa sino pues una especie de unión, ¿no? Una especie de unión a través, puede ser de círculos concéntricos, como vemos aquí, o a través de un polígono de los puntos que representan registros de especies. Entonces aquí tenemos, ¿no? Consiste en este trazo, pues en la unión de puntos, ¿sí? Mediante un círculo mínimo o un polígono convexo. Entonces ahí tenemos este criterio, este método que se llama el método criterial y del cual nosotros revisaremos un ejemplo en el siguiente vídeo. El siguiente método que tenemos pues es el método aerográfico. Este método aerográfico pues ya tiene un poquito más de complicación y Rapoport, que es la lectura que les dejé en este apartado del libro, pues nos dice que este es un trazo, se basa en un trazo, ¿no? Un trazo individual, del cual pues vamos a obtener nosotros el promedio de las distancias de este trazo. Aquí tenemos el promedio, ¿no? Y también la desviación estándar de las distancias de estas líneas que unen pues estos registros de la especie, ¿no? Entonces, con esto van a trazar estas circunferencias y luego vamos a obtener esta área de distribución de las especies, es decir, ya tiene de alguna manera un proceso un poco más complejo. De todos modos, podemos observar que hasta aquí no hemos utilizado ningún factor de distribución, sino únicamente son cálculos un poco geométricos. Bien, el siguiente método pues ya es un método un poco más complejo. Este método pues consiste prácticamente en la determinación del área de distribución basada pues en la ponderación de la probabilidad de presencia en función de las cuadrículas que se pueden trazar sobre un mapa, ¿no? Bien, aquí pues se considera también, como vimos, la ponderación, es decir, los círculos más grandes representan una población, o sea, un mayor número de registros de una especie, y los círculos más pequeños pues un menor número de registros de la especie, es decir, también podemos encontrar otro tipo de símbolos que nos pueden decir que no se registró a la especie, sino que algún signo de la presencia de esta especie. Bien, a través de esto se puede identificar las áreas de distribución, señalando aquellas cuadrículas que tienen, continuas que tienen la presencia de una especie. Y un poquito más complejo, pues es la definición a través de sistemas de información geográfica. Aquí tenemos algunos programas, posiblemente uno de los que utilicemos más adelante sería Maxent, que nos permita a nosotros pues definir o utilizar otro tipo de información, entre esos pues factores físicos, factores bióticos y factores climáticos que inciden fuertemente en la distribución de las especies. Entonces lo que se tiene cuando se trabaja, ¿no? con este tipo de información, pues son capas que contienen información que puede ser climática, puede ser antropológica, como mencionamos aquí, por ejemplo, las carreteras, puede ser zonas de riesgo, ¿no? Puede ser aspectos relacionados con la pendiente, la altura, aspectos relacionados con, por ejemplo, cercanía a fuentes de agua, tipos de hábitats, climáticas como ya hablamos, la precipitación, la temperatura y bueno, todos estos que pueden estar incidiendo en la distribución de una especie.
Bien, entonces este método, por ejemplo, nos puede permitir o nos puede ayudar también a definir qué es lo que pasa en la actualidad con una especie versus lo que puede pasar en el futuro con la misma especie, ¿no? Es decir, vamos a tener unas variables que en el futuro van a cambiar, se van a aumentar las áreas urbanas, van a implementarse vías, posiblemente también hay cambios climáticos como la temperatura, la precipitación, y eso va a definir también cambios en el área de distribución de las especies. Entonces también nos permitirá trabajar datos o una modelación futura de la distribución de una especie, ¿no? Como vemos por aquí. Entonces, digamos que podemos tener un modelo actual y también podemos tener un modelo a futuro. Bien, uno de los programas que muy probablemente vamos a utilizar, más que un programa es una herramienta, se denomina Maxent, ¿no? Nos permite trabajar sobre todo variables de tipo climático y por acá lo tenemos, entonces a través del cual vamos a tratar de indagar cuál puede ser la distribución potencial de una especie y también podemos indagar sobre cuál va a ser esa distribución si es que algunos factores pues cambian, ¿no? Como factores climáticos, puede ser la variación de temperatura, la variación de precipitación, factores antrópicos como el avance de fronteras agrícolas, la generación de vías y bueno, ese tipo de aspectos. Bien, por último tenemos la bibliografía de la cual hemos extraído la información y pues con esto damos fin a esta pequeña parte. Revisen por favor el siguiente vídeo que es el que les permitirá a ustedes observar cómo realizar la tarea. Les hemos dejado en este pequeño vídeo un avance teórico de lo que pues más adelante trabajarán dentro de su tarea. No se olviden por favor de revisar el vídeo y pues por lo pronto terminamos aquí. Gracias.